Mi nombre es Lalo Vergara López, soy originario de la Ciudad de México, nací ahí hace 51 años. Actualmente estoy en la ciudad de bueno, en la ciudad no, estoy en Anizacate, este municipio cerca de la ciudad de Altagracia, en Córdoba, Argentina. Vivo en Argentina hace ya muchos años. Um, y bueno, haciendo experiencia en vivir en el monte, uh, eco, huerta, jardín, bioconstrucción, en esas andamos. Ahí va, perfecto. ¿Y cuál es tu servicio planetario? Esta pregunta normalmente viene uno tiene un oficio, tiene algo un servicio que desempeñó, y acá como que incluimos la parte de servicio planetario para que también despliegues cuál sentís que es tu convocatoria en esta vida, ¿no? ¿Qué sentís que viniste a desarrollar como servicio? Bien, hoy reconozco, viví muchos años en comunidad también. Viví 5 años en la comunidad de Amatrella, que se llama. Ahí se hizo una experiencia, bueno, toda la experiencia que se está haciendo es la forma de rectificar la forma de vivir en el planeta, ¿no? A través de respeto a los reinos, a través de respeto a los elementos. Toda la experiencia es canalizada. Y desde ahí entender y también ver que lo que más me apasiona y el servicio que doy es desde mi propia experiencia y es transformación. Tiene que ver con esas heridas de primera infancia, esa educación que recibimos, um, ha sido la punta de lanza desde hace muchos años en mi vida. El entenderme y desde mi sol en Géminis y comunicación nata es poder compartir lo que voy entendiendo de mi propio proceso. Con todos estos años que invertí en la comunidad. También conduje un programa de radio durante 8 años en Buenos Aires sobre educación alternativa en Mantra FM, que sumó a entender cómo es que aprendemos, cómo es que está diseñado el sistema, cómo es que incluso el sistema sostiene estas comunidades de padres de forma que no se integran, ¿no? O sea, por más incluso proyectos alternativos que existieran o que estén haciendo esta experiencia, um, el proceso interno siempre se involucra en el entorno. Si no hay un trabajo profundo de conciencia o de transformación de viejas estructuras, permanentemente los grupos y las comunidades de padres se desintegran por precisamente esto, por falta de responsabilidad de lo que nos pasa y una permanente proyección hacia enfrente. Así que hoy siento que mi generación, esta generación X, que nacimos entre los 70s y 80s, hoy dejar de heredar lo que nosotros aprendimos, el dejar que esas heridas con las cuales fuimos educados, o sea, de comparación, burla, no existía el bullying cuando yo era niño, era simplemente había un chico que golpeaba y otro que era golpeado, ¿no? No había como esa atención a lo que sucedía y eran así las reglas, eran como leyes no escritas que tenías que seguir en la primaria. Y entiendo que muchos de esos niños que vivimos esa educación, hoy somos padres y padres de adolescentes que están viviendo un mundo que nosotros no vivimos. Así que mi misión es poder brindar este método que diseñé, que se llama conciencia emocional, precisamente para identificar esas interpretaciones que hicimos de niños ante la experiencia de vida que vivimos y dejarlas de heredar. ¿Sabes? Dejar de heredar esas cadenas y esas heridas que se nos dieron para poder no interferir en la educación y en la vida de nuestros hijos y a quienes acompañamos. Va por ahí un poco, yo creo. Ahí va, perfecto. Muy, muy limpio y muy interesante lo que comentás. Y ahora te voy a dar espacio a que comentes cuáles son tus áreas de expertise. Que puede que en la vida hayas pasado por un montón de aristas. Hay personas que han contado que hoy se dedican a la cocina y capaz pasaron por el teatro, por la radio, como mencionaste. Bueno, eso, que comentes cuáles son desde que has
tenido la conciencia en este mundo de experimentar tus áreas de expertise, lo que te apasiona, te atrae y has desarrollado. Bien. Bueno, trabajé durante muchos años en televisión en México, hice novelas y series, todo detrás de cámaras, en producción y dirección. Fueron 10 años que hice eso. A partir del 2000, entre novela y novela, fue que empecé a trabajar en agencias de publicidad, haciendo eventos, produciendo fiestas, produciendo festivales de música. Así que era entre actores, directores, fotógrafos, productores de eventos, marcas y demás. Fue como transcurrí de los 20 hasta los 30 y pico de años. Eh, en un mundo que, pues bueno, eso era lo que yo creía que deseaba, ¿no? Tener la camioneta más grande, el reloj más caro, ser el mejor director de televisión. Vivía con una actriz, estábamos, o sea, con una relación con una actriz. Así que ese era mi mundo que se reseteó en un momento y acabé dejando la Ciudad de México para irme a vivir a una playa en la Ciudad de México, en México, Cabo San Lucas, en el norte del país, en la península de Baja California. Eh, y ahí fue donde a los pocos años empezó mi camino espiritual. Conocí a la madre de mis hijos y a través de ella fue que acabé conociendo la comunidad. En ese momento se llamaba Zambala. Estaba aquí en Argentina, en Villa La Bolsa. Y empezó ahí el camino espiritual. Ahí me formé como terapeuta en una herramienta que ellos crearon que se llama terapia de alma, que es un proceso de profundidad. A través de una meditación profunda se conecta con esas experiencias y núcleos de conciencia que se tienen instaurados, diferenciando las memorias de los cuerpos, lo que es la memoria física, la memoria emocional, la memoria intelectual y la memoria del alma, sea, entendiendo de que son distintas las memorias que guarda cada uno de esos cuerpos, poder identificar qué es cada cosa. Y es una herramienta muy clara, muy profunda. De ahí seguí trabajando mi proceso entre constelaciones, medicinas de la selva, retiros, y fue empezar a acompañar otros procesos. Y desde entonces fue incluso diseñar esta herramienta que te contaba, que se llama conciencia emocional, que fue a través de una formación que hice con Joe Dispensa, con Noemí Paimal también de Pedagogía 3000, la experiencia de Matrella, y fue como agarrar todas estas herramientas y conjugarlas en este método. Lo que entendí fue que muchas de las cosas que hacemos tienen esta disociación entre lo que pienso y lo que siento. Hacemos cosas que pensamos que necesitamos hacer, pero sentimos completamente lo contrario. Y es ahí en donde creamos estos conflictos internos, en donde estamos en relaciones, en trabajos y en lugares que realmente no queremos estar. Estamos constantemente en shock. Si es por una lealtad, si es por un mandato familiar, si es por un compromiso, lo que sea, es que no estamos siendo coherentes con nosotros mismos. Y desde esa incoherencia es también como ya de adultos y siendo padres, enseñamos a nuestros hijos a ser también incoherentes con lo que están haciendo. O sea, de tener que, tener que. Ya con eso, ya en el tener que, ya empezamos ahí con qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Con la pregunta. Porque no hay libertad en el tener que. No hay esa posibilidad de conocernos realmente desde la experimentación, sino es desde un mandato de tienes que hacer esto, tienes que levantar la mano para ir a hacer pipí, ¿no? Tienes que pedir permiso para poder hacer las cosas. O sea, es de eso que nosotros aprendimos de niños, que lo aprendimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos. Hoy siento que es importante que nuestra generación corte este linaje, esta lealtad al cómo fuimos educados y principalmente aprender cuál es el mundo en el cual están viviendo nuestros hijos como para acompañarlos. Porque hoy siento que con este método también escribí un libro, pequeño libro terapéutico de 41 páginas con un proceso que cuento un poco la razón por la cual
empiezo en este camino fue a los 10 años, a mi madre le detectan un tumor cerebral que nos dicen que le queda, si se opera, un año de vida, si no se opera, meses de vida. Eh, Finalmente, después de muchas cosas, ella elige operarse y ese año se convirtieron en 10 años. Así que desde mis 10 años a mis 20, ella estuvo en cama, paralizada del lado derecho, sin poder hablar. Eh, Así que mi resentimiento ante la vida era justificado para un niño, ¿no? O sea, Mm. de 10 años dejó de tener a su madre y tuvo que empezarla a cuidar. Éramos mi padre, mi hermano y yo, tres hombres, tres niños que no pues, sabíamos cómo cuidar de nosotros, tuvimos que empezar a hacerlo. Así que también ahí entiendo que quedó un aspecto inmaduro en mí por la adolescencia que no tuve o la infancia que no se terminó de concluir, toda la adolescencia en un conflicto de no duelo o casi duelo, o sea, porque era de, bueno, la última vez que los médicos nos dieron un diagnóstico fueron 10 días de vida. Así que era un constante, así, ahí viene el lobo, ya se va a morir, y ahí viene, y no pasaba. Así que parte también de mi trabajo espiritual y de mi camino fue el aprender a duelar, el aprender a aceptar las situaciones que se veían como no personales, o sea, esto no me está pasando, o sea, no es para mí, ¿no? O sea, es de entender de que hoy lo que sucedió fue lo que tenía que pasar. Um, y con esa historia fue que armé este método, escribí el libro con la atención puesta en las 4 etapas de maduración, desde el proyecto sentido, en donde la información que tiene mamá y papá en el momento de nuestra concepción se imprime. No nada más es tema emocional, intelectual y físico lo que se imprime, ¿no? Sino también es de intención que los padres tienen en ese momento. Entendí que mucho de lo que estaba yo trabajando, que no podía ver, que no entendía de mi propio proceso, tenía que ver con el proyecto sentido. Tiene que ver con el cómo fui concebido y cómo fui deseado por mis padres. Así que entendiendo esa información y lo importante y lo poco que se sabe de ello en cuanto a terapias. O sea, en una terapia normal no está esa información para poder tener una guía o poder seguir un hilo conductor. Se pasa por alto. Y es información medular, es estructural de nuestra identidad. Como ponerte un ejemplo, mi caso, mis padres, al quererse casar, dos jóvenes de 22 años, enamorados perdidamente, 4 años de noviazgo, queriendo hacer una vida juntos, llega mi padre con 22 años a pedirle matrimonio a mi abuelo y mi abuelo se lo niega. No te casas con mi hija. Y ahí empezó el Romeo y Julieta, ¿no? Así que agarraron ellos y tomaron la decisión de buscar un doctor, buscar un ginecólogo, ver ovulación, tiempo, temperatura, días y demás para poderse embarazar. Así que la historia es de que finalmente lo logran, se embarazan de mí, pero esa es mi primera misión. Con Lalo en la ecuación, ellos podían estar juntos. Sin mí no podían estarlo. Así que ya estructuralmente yo llegué con ese compromiso, con esa responsabilidad de tener a mis padres juntos. En el momento que mi madre muere, hace 20, tenía yo 20 años, hace 31 años, empiezo a satelitear alrededor de mi papá, como sin poder dar el brinco, ¿no? Sin poder independizarme, como siempre con como esa actitud de niño, de estar necesitando ser guiado y contenido. Hace 2 años mi papá murió y a través de ese proceso fue que profundicé en el proyecto Sentido y fue tomar conciencia de eso. Y en eso fue entender que lo que venía haciendo no estaba completo. O sea, porque estaba yo poniéndole mucha atención en mis terapias con lo que era el primero, segundo y tercer septenio.
qué pasa en el proceso de aprendizaje de un niño de 0 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7 en el primer septenio, y profundizar y entender la importancia y las ondas cerebrales y la conciencia y lo emocional de nuestro aprendizaje y lo estructural de esa etapa. Pero no era completo. Hay información todavía más atrás y que estructura de forma absoluta. Así que fue finalmente poner la atención en el proyecto Sentido, y hacer este recorrido a través de este método, pudiendo discernir entre lo que pienso y siento de cada situación. Y lo interesante, Irupe, es entender que son interpretaciones de niños las que hoy nos constituyen. Cómo, cómo interpretamos la vida a través de nuestros primeros años de vida es como hoy de adultos reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Y son cosas que no tenemos conciencia de que fueron aprendidas en esa etapa porque no las recordamos. Hoy te puedo preguntar si te acuerdas cosas que viviste a los 4 años o a los 5 años. Y si no fueron cosas muy graciosas o muy chistosas, o sea, días inolvidables o cosas muy fuertes, no las recordamos. Pero un día a día donde te exigen comer de tal forma, donde te prohíben hacer ciertas cosas, o donde te están recordando lo inútil o lo mala que eres en ciertos aspectos, pues bueno, eso constituye tu identidad y por pertenencia y por adhesión al clan, lo aceptas para ser parte de. Así que ya venimos chipeados con esa información y vamos todos estos adultos hoy llenos de estas creencias e interpretaciones que nosotros mismos hicimos del entorno que elegimos vivir, siendo padres y enseñando desde ahí o con nuestras parejas, vinculándonos desde esas heridas o desde esas interpretaciones. Así que hoy lo que ofrezco y lo que estoy dando es en círculos de hombres, en talleres, en vivos, en el escribir este libro, el poder compartir desde mi experiencia una forma de cómo cada uno poder entender su propia experiencia y poder, no, la idea no es viajar en el tiempo, no es ir al pasado, es con el nivel de conciencia que hoy tenemos, poder traer esos aspectos de nuestra historia al presente y poderlos reconfigurar, o sea, es renombrar, ponerles otro, o sea, contarnos otra historia de nosotros mismos, porque las cosas que pasaron las podemos ver de, mira, qué hermoso amanecer. O lo podemos ver como qué maldición de día, ¿no? Otra vez otro día más viviendo acá. Y es el mismo día, es el mismo sol, son las mismas cosas. Y es el tema de cómo nosotros interpretamos eso que nos pasa. Así que esa está la misión de hoy, Lupe, de llevar esto como una herramienta para que dejemos de heredar cadenas y empecemos a heredar alas a quienes Hermoso, nos acompañan. hermoso, Lalo. ¿Te puedo decir así? Por favor. Muy, muy, muy clara la visión, y lindo de eso, de compartir también la conclusión que llegaste a través de todas las experiencias que fuiste pasando. Parece muy, muy desde tu visión única para compartir. Em, y te comparto Sí, la porque no. próxima pregunta que es, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Qué lindo. ¿En qué creo? Creo, ah, creo en la perfección de las cosas. am, Creo en la maravillosidad que es la naturaleza, el entorno, o sea, donde vivimos, o sea, que es una tecnología y una ingeniería que va mucho más allá de nuestra comprensión. Creo que somos parte de la creación. Nuestro cuerpo fue hecho para estar en este entorno, que no hay un conflicto, ninguna cosa de afuera que tengamos que andar peleando o tenemos que estar así en contra, ¿no? De cuidado con esto, cuidado con estas cosas, o sea, lo que el cuerpo está hecho para este planeta.
que es parte de eso. Creo creo en la magia, creo en la divinidad, creo me encanta una mesa, todos sentados ahí comiendo, creo en la familia, en el vínculo más íntimo para de ahí salir al vínculo comunitario, creo en eso. Y desde ahí construir. Ahí va, perfecto. Muy, muy concreto y, y bueno, relacionado también a todo lo que venís compartiendo. Creo que se van hilando todos los puntos. Em, y ahora vamos un poco más profundo, que es un momento bisagra en tu vida, una experiencia que igual un poco fuiste ya contando, pero estas experiencias que te hacen mover internamente y que ya no te dejan otra opción que decir, ya es hora de agarrarle la mano a, a ese impulso que me invita a hacer el camino del héroe, a realmente animarme a encontrarme en mis profundidades y esa visión que te cambia, ¿viste? De la vida que normalmente llega a través de una experiencia. Han sido varias, o sea, no han sido así como una por década, han sido Ahí va. como reseteos. Y de hecho tenía, um, que bueno, nací yo en el 74, a mi madre le pasa esto en el 84, muere en el 94, yo me mudo de la Ciudad de México en el 2004, así que eran como décadas, Sí. cada 10 era como pasar por la estación del reseteo, ¿no? Mm, O sea, feos, o sea, de casa, novia, trabajo, todo así, chao, de una tarde a otra, y cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no? Cuando cumplí 30 años fue eso. O sea, yo estaba trabajando televisión, en un proyecto en donde los productores argentinos, curiosamente, era una novela que llevado a productores de Telefe a México, me proponen como director titular para otro proyecto en donde era más dinero, menos tiempo, mayor oportunidad y demás, y yo era el director en el momento más joven de la empresa. ujú, Y pues, bueno, vamos, ¿no? Yo estaba así como en el jet set total. claro. Y el proyecto finalmente se lo entregan a otro productor, todos quedamos fuera de la planilla, la exnovia decide también cada quien por su propio lado, así que sin casa, sin trabajo, y viendo o sea, porque era mi vida eso, el trabajo y la compañera. De ahí que se reseteara todo, fue eso de a dónde voy. Y fue que ahí decidí irme de la Ciudad de México a esta playa donde vive mi hermano, y ahí, a través de este camino espiritual, bueno, fueron año y medio de mucha fiesta, porque puse una agencia de publicidad en la playa también ahí, así que hacía eventos para revista Gente, para Fashion TV, para marcas de alcohol allá y demás, o sea, torneos de golf. Así que era como mucho jet set, mucho bluff, mucho de eso, en donde desde la herida que traía con la experiencia de mi madre, pues era un tanto como taparla, ¿no? Era un tanto como, bueno, esto es lo que viví, pero ya lo resignifico con esto, cualquiera. Y gracias a una bendita borrachera, que no me acuerdo cómo fue que regresé a mi casa, la madre de mis hijos me propuso sutilmente que si no tomábamos un taller, que el matrimonio se terminaba. Así que fue a través de este taller que tomé, que ahí fue un parteaguas muy fuerte. El taller se llamó Taller de Liberación de Karma y Cambio Dimensional. Yo no sabía, o sea, cuando escucho el nombre, yo así, ¿de dónde me estás trayendo? ¿Qué es esto? ¿Y de cómo? Te digo, yo estaba haciendo eventos con torneos de golf, Claro. yates, ¿no? O sea, en donde con los brazos cruzados, escuchando al terapeuta, que sigue siendo mi terapeuta desde hace 18 años, eh, empecé a tener conciencia de lo que había vivido con mi madre, que lo había puesto en un lugar de resignación, que la resignación no tiene sanación, no tiene tierra. La resignación está, para mí, quedaba en el aire, quedaba porque permanentemente se sentía y volvía a ese momento y tenía ese resentimiento.
con la información y la conciencia que obtuve en ese primer taller, fue empezar a tener aceptación de lo que había pasado, empezar a responsabilizarme de lo que sí podía yo hacer y soltar lo que yo no podía hacer, entender de que yo como niño, uh, hiperactivo, bailarín, corría para todos lados y demás, fue un permanente, Lalo, no, quieto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? O sea, permanentemente el niño juzgado por ser inquieto o travieso. Era un niño. Eh, la sensación durante muchos años de que por más que me portara bien, por más que hiciera mi tarea, o por más que hiciera todo lo que me pedían los adultos, mi madre no iba a recuperarse. Así que fue como sentirme permanentemente insuficiente, porque siempre habían cosas que por más que las hiciera no se podían hacer, ¿no? Así como siempre quedarme en ese lugar. Así que a través de este taller en el 2007 fue que mi vida empezó a dar o sea, empezó el camino espiritual. Empezó ahí a conectar con la magia, con la canalización, con la energía, con la sanación, con ángeles y arcángeles, guías y maestros, ¿no? Y empezar nuevamente eso que siempre hice de niño en silencio con mi hermano, de hablar con la naturaleza, de hacer casas en árboles y sentir que formábamos parte de este mundo mágico, pues bueno, así lo es. Formamos parte del mundo mágico. Y hoy como adulto poder conectar con eso, pues bueno, es agradecer todo. Ahí va, es mágico. Bueno, Lalo, Bueno, vamos a esta que es, ¿en qué andas hoy? ¿en qué ando hoy? Estoy con el libro, moviendo el libro, se llama Tu Niño Interior. Eh, Ahí produciendo una presentación en Carlos Paz, en el espacio holístico de Amigo. En este mismo espacio holístico estoy haciendo los caterings, estoy cocinando. Tuve una empresa, estuve en Buenos Aires, tuve una empresa de alimentación vegana allá, así que el tema de alimentación también viene muy, muy de la mano con todo lo que hago. Y entendiendo también, tengo ascendente en cáncer y el tema casa, hogar, comida, familia, nutrición, ahí lo acepto. Ahora lo acepto, lo Ya lo integro, había o sea, sabido antes de que lo digas. Fue ahí que dije, algo en cáncer, ay, ay. y la, y la luna en Escorpio. Así que, pues bueno, Bueno, ahí la profundidad, ahí el inframundo con los procesos y la curiosidad de saber qué es lo que pasa con el sol en Géminis. Eh, pero hoy es la comida, estoy llevando comida saludable mexicana, tacos veganos, con salsas y demás, a retiros y encuentros holísticos, una forma de economía. Lo del libro, estoy impulsando un círculo de hombres en paz también en este lugar, se llama Espacio Amaitá, el espacio de mi amigo, en donde estamos haciendo este círculo de hombres, um, y brindando el podernos ver, que nadie nos enseñó, y nuestros referentes. Algo que traigo hace unos días, estoy ahí como aglutinando y ordenando, es la pregunta de cómo fue que aprendimos a ser hombres. Y nosotros aprendemos a través de lo que observamos. Cuántos hombres pudieron ver a sus padres abrazarse o darse un beso o comunicarse de forma empática o gestionar una situación desafiante o cómo se comunicaban cuando habían que explicarles algo a los chicos? Pocos de nosotros tuvimos esa referencia de nuestros padres, porque ya el mundo que nuestros padres vivieron como niños no existía cuando nos los enseñaron a nosotros. Y nosotros aprendimos de unos padres mm, en un mundo que no existía como el que ellos vivieron.
Así que venimos desfasados. mm, ¿Sabes? Es como si yo hubiera aprendido de mis abuelos, lo que mis papás aprendieron. Y mis hijos están aprendiendo lo que mis padres me enseñaron. Así que, y en los mundos que ya no existen. ujú. O sea, el mundo que están viviendo mis hijos no tiene nada que ver con el mundo que yo viví. Y el mundo que vivió mi padre, que él fue donde aprendió y que me enseñó, tampoco ya no existía en los ochentas. Así que la importancia de la misión ahora que estoy ahí asumiendo es cómo traer la actualización de esto, que es la, la guía y el sostén de un ser, el acompañar a un ser actualizado al mundo que está viviendo realmente. Mm. ¿Cómo poder adaptar lo que está, el mundo en el que estamos viviendo, del que aprendimos, ¿no? O sea, de entender y escuchando, nos juntamos el domingo hace 15 días, 12 hombres en este lugar. Habían, había un chico de 22 hasta un señor de 73 años en el círculo, escuchando las historias de cada uno de ellos. Eh, el común denominador era la ausencia del padre o la presencia temerosa, ¿no? Estaba el papá que tiene el miedo a la reacción, a que estallara en ira. Así que la pregunta para ellos y lo que estuve viendo es si hay una ausencia de la figura masculina en la educación de un niño, queda la madre, pero la madre también está permanentemente viviendo la herida del masculino como forma de enseñarle al niño. Ujú. Así que le damos la herida de la madre con el masculino. Y es muy común viéndolo y escuchándolo de los hombres que fueron no criados o no acompañados por sus padres, lo que tuvieron que trabajar con respecto a no abandonar, a permanecer, al poder hablar, al poder hacerse cargo. Porque la información que recibieron desde niños es de que tu padre es esto, tu padre es aquello, porque este tipo, porque ta. Y todo eso en la psiquis de un niño lo constituye. Ah, porque los hombres son así, porque el ser padre es así. Y es como, y al ser información que se guarda en un nivel de un niño, o sea, hoy entiendo que antes de los 7 años estamos como hipnotizados, manejamos unas frecuencias cerebrales que estamos abiertos y permeables a toda la información que se nos da y nos rodea. Así que de esa información se constituye nuestra identidad. Perdón. Y eso después, a la vida adulta, son los mecanismos que surgen con la pareja y con los hijos, Sí. porque son los vínculos cercanos. Así que hoy como misión es entender puntualmente en dónde es que se genera ese input, en dónde es que podemos mirar hacia esos aspectos de nosotros para poderlos resetear. Y confío, otra cosa de las cuales confío es que todo es cuántico y que algo que resuelvo o entiendo de mi historia, automáticamente mi presente se reconfigura. Cambia mi presente al yo entender la historia de forma diferente y al contármelo. Somos el resultado de nuestra historia, Irube. Y nuestra historia nos las podemos contar como nosotros querramos. Así que ese resultado de nuestra historia está en nuestras manos, poder ser moldeado como nosotros hoy nos resuene más. Perfecto. Como los creadores de nuestra realidad. Bien, y pues ya para ir cerrando, vamos a la última pregunta que es, más que una pregunta, es un espacio y un momento de improvisación. Dejamos a la pregunta número 7 como el número 7 que es el misterio, para que nos compartas algo desde la improvisación, lo que quieras. Bien, de algo desde la improvisación de lo que estoy haciendo, de lo eh, que es lo que lo que hoy como papá, um,
El año pasado estuve 6 meses en la Ciudad de México a raíz de la muerte de mi papá. Todo el 2024, finales del 2023 y todo el 2024 estuve en México. Un par de 6 meses, a mitad del año. Eh, Era la primera vez que estaba lejos de mis hijos. Nunca había estado tanto tiempo lejos de ellos. Y fue un momento en el cual no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, sino estaba reaccionando. Tiene mucho que ver con el previo sentido. Al dejar de estar ese referente o esa misión de vida, de tener juntos a mis padres o que mi padre estuviera contento o feliz, fue perder el propósito de mi vida. Y hoy el aceptar eso y el poderme perdonar en cuanto al recordar el estar lejos de mis hijos y el no estar presente. Ellos tienen 16 y 14 años hoy. En los 15 años de mi hijo mayor, en los 13, en los 14 de mi hijo menor, y esas etapas, o sea, fue de qué era lo que estaba yo resolviendo, y no estaba resolviendo temas de hombre ni de padre, estaba resolviendo temas como hijo. Así que la importancia hoy como mensaje de nosotros voltear a ver los temas pendientes como hijos que tenemos, usar esos asuntos que están ahí como latentes, poderlos traer al presente y de cargarlos, que dejen de tener un espacio en nuestras vidas. Así que como regalo es poder mirar nuestra infancia, mirar nuestra historia y cómo nos las contamos, y poder desde ahí elegir nuevamente hacer la vida como la queremos, este juego, ¿no? Este videojuego que... Gracias, Lalo, gracias por todo lo que compartiste, que fue súper conmovedor. Em, ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Tenés alguna red social que quieras compartir? Es Lalo Vergara López, Instagram y Facebook. Ahí es en donde estoy haciendo temas de educación, el libro, se puede conseguir ahí, el libro, Niño Interior. Y pues bueno, los encuentros en Carlos Paz para Círculo de Hombres es en Espacio Amaitá. Vamos a estar hablando este 26, nos volvemos a juntar en un cine debate. Vamos a poner un cortometraje de la película argentina Furia, una que son muchos cortos, no la he visto, tengo que verla. Relatos Ahí Salvajes. va. Sí, Eh, esa peli pasaremos uno de los cortometrajes y hablaremos con respecto a lo que nos pasa con esa información. perfecto. Así que más es escucharnos. El solo hecho de estar juntos, hombres, hablando de lo que nos pasa, por el hecho de hablar, es un montón. Es algo que, bueno, ustedes mujeres llevan años haciéndolo, llevan siglos haciéndolo, ¿no? Ustedes se reúnen, hablan, comparten lo que les pasa, tienen este ciclo lunar que las habilita a poder expresar lo que les pasa, a nosotros no. Así que es algo que tenemos que hacer este gimnasio, ¿no? Es el CrossFit de las emociones que podemos, o sea, estar a trabajar para poder hablar. Así que en Instagram, Lalo Vergara López, Perfecto. espacio Maita de hombres. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Lalo.